Revelados, 2 horas de relatos siniestros y escalofriantes de refugios malditos y MBRUJADOS. La noche envolvía el barrio en un manto oscuro como las pesadillas que asedian a los niños. Sofía, madre soltera de 30 años, apretaba los puños mientras caminaba hasta el diner donde trabajaba. El aire frío le erizaba la piel, y el silencio era tan pesado que podía oír su propio corazón latiendo con fuerza, como un tambor que presagiaba calamidad. Desde que habían empezado los rumores sobre desapariciones de niños, el miedo era una sombra que amenazaba con tragarse a todos. Al llegar al diner, con los ojos cansados y una sonrisa forzada, Sofía se sumergía en la rutina diaria. Pero cada vez que un cliente la miraba, su instinto le decía que algo estaba mal. La mirada de ciertos hombres era como una serpiente que se desliza entre las hojas, oculta pero siempre al acecho. Mientras limpiaba las mesas, oía historias sobre un refugio olvidado, un lugar que alguien dijo que había visto alejarse entre los árboles en terrenos baldíos. Dicen que allí se hacen rituales oscuros, murmuraban. Su piel se erizaba al escuchar las palabras, y el alma de su pequeña Ana, su razón de vivir, se convertía en el único refugio que le quedaba. Desde la ventana. La calle parecía tranquila. Sofía intentaba concentrarse, pero cada vez que un cliente salía, un escalofrío recorría su espalda. La noche se hacía más larga, y las risas de sus compañeras resonaban como ecos lejanos. De repente, un grito cortó el aire, una mujer en la acera que clamaba por ayuda. Sofía sintió como el pánico se arrastraba por su columna vertebral. Solo es una alucinación, se repetía, pero el terror familiar se adueñaba de ella. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando finalmente terminó su turno y salió a la oscuridad, la luna llena brillaba como un ojo vigilante. Caminaba rápido, pero el miedo la envolvía, sentía que alguien la seguía. Al volver la vista atrás, la calle se mostraba desierta, pero la inquietud persistía. Aceleró el paso, con el corazón latiendo como loco, y, al llegar a su casa, una sensación fría como el hielo le recorrió el cuerpo. La puerta ya estaba entreabierta. No puede ser, sus manos temblaban. Aquel refugio maldito se volvía más real con cada una de esas noches. La conexión de su vecino, a quien consideraba un amigo, siempre presente en cada encuentro, ahora parecía brillar con un matiz escalofriante. Había murmullos en la oscuridad de su mente, y cada rincón de su hogar estaba impregnado de una sensación de que el peligro estaba al acecho. La angustia de proteger a Ana la empujaba hacia un abismo de miedo que parecía inevitable. Esa noche, mientras la niña dormía, una sombra se deslizó por la ventana, y un susurro helado rozó su oído: el refugio te espera. La oscuridad del barrio ya no era solo un espacio, sino una trampa que la obligaba a actuar. ¿Podrá Sofía descubrir la verdad detrás del refugio maldito antes de que sea demasiado tarde? La respuesta estaba tan cerca que podía sentirla en su piel, como un grito ahogado en la penumbra. La respiración de Sofía era un hilo tenso en la penumbra de su hogar. Cada sombra parecía cobrar vida, cada crujido de la casa resonaba con la promesa de un peligro inminente. Miró a Ana, que dormía profundamente, ajena a la tormenta que se gestaba alrededor. La imagen de su hija, tan inocente y tranquila, fortaleció su determinación, aunque la corriente de miedo en su estómago la hacía temblar. Se acercó a la ventana, sintiendo el frío del cristal bajo las yemas de sus dedos. Al mirar hacia afuera, la luna iluminaba como un faro siniestro. Los árboles estaban quietos, pero aquel silencio no traía paz, sino la certeza de que algo se escondía entre las sombras. Un susurro, apenas audible, atravesó el aire: Sofía, ven. Su corazón se detuvo. Parecía que su nombre flotaba en el viento, llamándola, atrayéndola hacia el refugio. No, pensó, pero un impulso insólito la empujaba hacia la puerta. Luchó contra la urgencia. Ana la necesitaba. Pero, ¿y si ese mismo refugio podía contener respuestas? Preguntas sin respuesta llenaban su mente, atormentándola como un eco perpetuo. Sin poder resistir más, Sofía salió al umbral del hogar. La brisa fría la envolvió, como dedos helados acariciando su piel. Caminó lentamente,
cada paso resonando en la oscuridad. El barrio, que alguna vez le pareció familiar, ahora se asemejaba a un laberinto amenazante. Se detuvo por un momento al escuchar un leve llanto. Era un sonido apagado, casi como un susurro que clamaba por ayuda. Ana, murmuró, pero sabía que su hija estaba a salvo en casa. El llanto se intensificó, resonando desde la dirección del refugio. Llenándose de valor, Sofía se adentró por un camino cubierto de maleza, despojando su mente de pensamientos terroríficos. Al acercarse, la estructura del refugio apareció ante ella, oscura y desmoronada, con las ventanas como ojos vacíos observándola, y el tejado goteando un líquido oscuro que lucía sospechosamente como sangre. Se detuvo a la entrada, la sensación de ser observada la envolvía como una red. La luz de la luna apenas iluminaba la puerta crujiente, que parecía esperar su llegada. Con un giro de su mano, empujóla la puerta, que se abrió con un gemido, como si el refugio la recibiera a regañadientes. Dentro, una atmósfera densa la envolvió. Olía a humedad y a algo más, algo indescriptible que le hizo revivir pesadillas pasadas. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y manchas oscuras que parecían moverse. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras comenzaba a investigar. Algo en su interior le decía que no estaba sola, que había ojos que la observaban desde la oscuridad. De pronto, un grito resonó, un lamento que atravesó el silencio y la desgarró por dentro. Sofía dio un paso atrás, su corazón latía desbocado. «Alguien está ahí», gritó. Pero la única respuesta fue el eco desgarrador de su propia voz. Sin aviso, la luz de la luna que entraba por la puerta se apagó. La oscuridad se volvió palpable, y Sofía sintió como una sombra se deslizaba detrás de ella. Su respiración se aceleró, y el frío de su aliento se convirtió en un vapor visible. La figura emergió, y aunque su forma era apenas visible, sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. La voz que había llamado a Sofía ahora retumbaba en su mente: «El refugio es tu destino, ven, y conocerás la verdad». Mientras la sombra avanzaba, Sofía supo que el tiempo se le acababa. Todo colisionaba a su alrededor, cada decisión, cada paso la llevaba más cerca de una revelación oscura y terrible. El terror la congeló por un instante, pero la necesidad de salvar a Ana la empujaba a actuar. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, la sombra dio un salto hacia ella, y el mundo se desvaneció en un torbellino de oscuridad. «¿Qué has descubierto?», resonó la voz sin forma en su mente. Un silencio tenso se apoderó del espacio, mientras Sofía luchaba por despejar sus pensamientos confusos. Y en medio de la incertidumbre, el eco de un grito desgarrador retumbó, llevándose con él toda esperanza de tranquilidad. ¿Qué es lo que se revelará en este refugio maldito? ¿Podrá Sofía escapar de la oscuridad, o se verá atrapada en un destino que no puede evitar? El horror estaba a la vuelta de la esquina. La oscuridad la envolvió como una manta pesada. Sofía sintió sus pasos temblar y el frío calar en sus huesos mientras se debatía entre avanzar y retroceder, pero su mente estaba llena de imágenes de Ana, de la vida que había dejado atrás. «No puedo quedarme aquí», pensó, y un grito estrangulado todavía resonaba en su mente. Las sombras se agolpaban a su alrededor, pareciendo cobrar forma y volumen. El aire estaba cargado de un peso abrumador, una presión que se filtraba por sus pulmones. La voz que invadía su mente se intensificó: «Descubre la verdad o sufre las consecuencias». Finalmente, la urgencia de escapar la llevó a moverse, dando un paso hacia adelante. El suelo crujió bajo su peso, y cada sonido reverberó, como si la antigua estructura del refugio le advirtiera que su tiempo se consumía. Avanzó por un pasillo estrecho, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías viejas y desvanecidas, encapsulando rostros que parecían observarla con tristeza y desesperación. La luz de la luna se filtraba por una ventana rota al final del pasillo. Mientras se acercaba, las imágenes comenzaron a distorsionarse, y Sofía sintió que la respiración se le cortaba al ver el rostro de una mujer que se asemejaba a ella, pero con una expresión de horror que la congeló en su lugar. Perdió el aliento. Era como si la mujer estuviera atrapada, condenada a repetir su sufrimiento eternamente. «Ana», gritó, buscando anclarse a la única razón que le quedaba para vivir. Pero el eco de su voz fue devorado por la oscuridad. El lamento de la mujer resonó en ella, vanamente suplicando ayuda. Sofía parpadeó, intentando despegar su mirada de lo que veía, pero las sombras parecían capturarla. Un sonido de cristal quebrándose interrumpió su parálisis. Giró la cabeza rápidamente hacia la dirección del ruido. El instante en que lo hizo, la oscuridad la tragó de nuevo, y un escalofrío recorrió su espalda.
Las sombras danzaban y se retorcían a su alrededor, cada vez más agresivas. Ella no podía quedarse, pero no sabía hacia dónde ir. De repente, una puerta vieja se abrió de golpe al final del pasillo, revelando una pequeña habitación iluminada tenuemente por una vela parpadeante. Algo en el aire se sentía diferente, más denso, como si un secreto estuviera esperando ser desvelado. Con el corazón latiendo como un tambor, Sofía avanzó hacia la entrada. El interior estaba repleto de objetos esparcidos, muñecas rotas, cartas desvanecidas, esferas de cristal. Cada objeto parecía contar una historia trágica, como si el refugio mismo estuviera alimentándose de su tristeza. Observando una muñeca desgastada, se dio cuenta de que usaba un vestido similar al que Ana había tenido cuando era pequeña. Un torrente de desesperación le recorrió el cuerpo. No solo estaba en peligro ella, sino también su hija. Sofía recuerda sus pensamientos se vieron interrumpidos por la voz que emergía desde las sombras. Lo que el refugio guarda, no puede ser olvidado. Y, de repente, las paredes comenzaron a susurrar, llenándose de historias de vidas perdidas. En ese momento, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, apagando la vela. La penumbra se hizo más intensa, las sombras estaban más vivas que nunca, acercándose, empujándola, atrapándola. Un eco de risas turbias llenó el espacio, y un nuevo llanto la hizo apretar los puños. Era Ana. La voz de su hija resonaba en la oscuridad, transformándose en un grito desesperado de ayuda. Ana, gritó Sofía, sintiendo cada fibra de su ser desgarrarse, mientras la habitación empezaba a desvanecerse y el refugio se transformaba en un laberinto retorcido, lleno de puertas que se cerraban y se abrían a su alrededor. Una sombra se erguía frente a ella, más tangible que nunca. La voz resonó una vez más, esta vez con un tono ominoso. ¿Estás lista para conocer la verdad? Te has acercado demasiado. Un estremecimiento la atravesó. ¿Qué era lo que había descubierto, y cómo elegiría enfrentar la oscuridad que había despertado? El eco del llanto de su hija resonó. Nuevamente, y entre sombras y silencio, sintió que el tiempo se desvanecía, presionando sobre su pecho. ¿Qué le has hecho a Ana?, preguntó, su voz temblorosa, mientras la sombra se alzaba más, envolviéndola en un embrujo de creciente terror. Se sintió perder el control, mientras el refugio la atraía y la sombra se afirmaba como un destino inevitable. La oscuridad se tragó su grito. Pronto lo sabrás, concluyó la sombra, dejando a Sofía atrapada entre el deseo de salvar a su hija y el horror indescriptible que aguardaba. En medio del caos y el miedo, ¿encontrará la verdad necesario para salvar no solo a Ana, sino a sí misma? El viento gélido se intensificó, llevando consigo un murmullo siniestro que parecía provenir de todas direcciones. Las paredes, una vez sólidas, comenzaron a parecerse a un ser vivo, pulsando y respirando al compás del terror que embargaba a Sofía. La sombra frente a ella se tornó más densa, su contorno se desdibujaba y delineaba a la vez, como un espectro decidido a atraparla en su abrazo helado. ¿Ana? Volvió a llamar, aunque los ecos de su voz parecían burlarse de su desesperación. La súplica en su tono no era solo por su hija, también era una invocación a su propia fortaleza. Cerrar los ojos no era una opción, pues las imágenes se sucedían rápidamente, recuerdos, promesas y risas llenas de vida que ahora competían con la opaca realidad. Justo entonces, en medio de su agonía, otro grito desgarrador rasgó la oscuridad. Era sutil al principio, casi como un susurro, pero a medida que las sombras pulsaban, creció en intensidad. Sofía comprendió que la voz era familiar, no era solo la angustiosa llamada de Ana, sino el grito de todas las almas atrapadas en aquel lugar, voces entrelazadas por el dolor. ¿Qué eres tú?, gritó ahora la sombra, desafiando su propia vulnerabilidad. Pero la respuesta fue un silencio ensordecedor que la llenó de angustia. La sombra se deslizó más cerca, susurrando promesas de verdades ocultas, pero con cada palabra, el aire se hacía más denso, como si un traspaso de sufrimiento inundara el ambiente. Allí, en la penumbra, Sofía vislumbró un objeto brillante en el suelo. Se arrastró hacia él, sintiendo cómo las sombras embestían contra su espalda, intentando detenerla. Cuando se agachó y tomó el objeto, notó que se trataba de una pequeña esfera de cristal con una figura en su interior, un retrato de una niña sonriendo, lleno de luces y colores, pero que se desvanecían en el momento en que lo sostenía. El corazón le palpitaba, y su mente daba vueltas tratando de descifrarlo. Esto es solo un recuerdo, murmuró, reconociéndolo. Era una imagen de Ana en su infancia, una época de risas que parecía pertenecer a otra vida. Pero, mientras la esfera temblaba en su mano, el rostro de Ana se distorsionó,
transformándose en el rostro que había visto en las fotografías desgastadas. La mujer atormentada. Sofía sintió que su mundo se tambaleaba a su alrededor. No. No quiero ver esto, exclamó, y cerró los ojos. Sin embargo, las sombras no cedían. En cambio, se arremolinaron como un torbellino oscuro, forzándola a abrir los ojos nuevamente. «¡Libérame!», resonó la voz desde el interior de la esfera, su eco multiplicándose por el cuarto. La figura de la niña dentro del cristal gritaba con desesperación, y cada pulso de su voz reverberaba en el pecho de Sofía. En ese instante, comprendió que no solo se trataba de su hija. Aquí estaban los ecos de vidas perdidas, atrapadas para siempre, y su propia vida dependía de descubrir su conexión con todo aquello. Sofía, temblorosa, levantó la esfera hacia la sombra, que se retorció aún más. ¿Eres tú la que les ha hecho daño? Les has robado sus recuerdos. La sombra se rió, un sonido profundo que resonó en la habitación. No he robado nada, los he guardado. La verdad es que ellos no pueden escapar, y tú tampoco. ¿Por qué te crees diferente? Las risas turbias aumentaron, y la risa de Ana se mezcló con ellas. Los ecos se convirtieron en un coro infernal que invadió su mente, y Sofía sintió que la locura la acechaba. Tu verdad puede liberarlos, gritó, sosteniendo la esfera con fuerza, aunque las sombras seguían cercándola con fuerza creciente. Había algo en su voz que resonaba, posiblemente una chispa de esperanza, y por un instante, el sopor de la sombra dudó. ¿Te atreves a conocer el precio? Respondió con un tono grave, y una oscuridad palpable cubrió la habitación. El refugio escritor de historias espera por el regreso de quienes pueden pasar por el umbral. Sofía, con cada centímetro de su ser en estado de alerta, tragó saliva. Más allá de la oscuridad y las sombras, más allá de los gritos y el dolor, había una puerta. Una que podía llevarla a la verdad, pero también al abismo. Sin pensarlo, comenzó a buscar la salida, mientras el eco de las almas desesperadas rompía el silencio. ¿Dónde está la puerta?, murmuró, sintiendo la presión aumentar. Pero antes de que pudiera responder su propia pregunta, la habitación se volvió un torbellino de luz y sombra. En un instante, el refugio se saboreó como un laberinto sin fin. Las paredes que antes parecían cóncavas y eternas ahora se cerraban, y entre el caos, una luz tenue destelló en el oscuro horizonte. Pero solo había un camino. «Déjenme salir», gritó, con la esfera apretada, mientras el terreno se fragmentaba bajo sus pies, y la sombra avanzaba, lista para devorarla de una vez por todas. La última pregunta resonó en su mente: ¿qué sería capaz de sacrificar para salvar a su hija y a sí misma? Un sentimiento helado de desesperación la sacudió, mientras una bruma espesa la cegaba. Los gritos se dispararon. Mientras el refugio se tambaleaba y las sombras se acumulaban a su alrededor, Sofía tuvo que decidir, avanzar a lo desconocido o rendirse al horror. Y justo en el instante en que la luz la alcanzó, todo se detuvo. La oscuridad se congeló, contemplando su próximo movimiento. Sofía sintió como el peso de la esfera se intensificaba, como si en su interior contuviera toda la desesperación del mundo. En ese instante, el silencio se volvió más aplastante que los gritos que la rodeaban. Las paredes del refugio giraron, creando un laberinto que a cada segundo parecía cerrarse más, como si estuvieran dispuestas a tragarse su existencia. La luz que había vislumbrado se desvanecía rápidamente, dejándola sola ante el desafío de las sombras. Aquí es donde todo acaba, se murmuró a sí misma, sintiendo como el terror se cernía en su alrededor. La sombra frente a ella se retorcía, su forma cambiando como un líquido oscuro, y la risa resonaba, anclándose en su mente, insistiendo en que quedaba poco tiempo para decidir. ¿Y si hay otra salida? Sofía gritó, el eco de su voz se fundió con el de las almas atrapadas. ¿Puede que haya una verdad que liberar más allá del miedo? La sombra se detuvo por un instante, como si contemplara la pregunta. «¿Verdad?», repitió, su voz eran susurros que helaban el corazón. La verdad es una carga, y solo los fuertes pueden soportarla. ¿Estás dispuesta a descubrir lo que has querido olvidar? ¿A afrontar los secretos que has sepultado tan hondo? Sofía sintió que su corazón se iba apagando bajo la presión de aquellas palabras, pero también sintió una chispa, un eco de resistencia. «Sí, estoy lista», dijo, convencida de que no podía continuar huyendo. La sombra se acercó aún más, y mientras lo hacía, la esfera tembló en su mano,
la figura de la niña recuperando su forma pero con lágrimas dibujadas en su rostro. «Mamá, libérame». «No puedo estar aquí», gritó con una voz que quebraba el alma. Sofía, por un breve segundo, vaciló. El recuerdo de Ana tal y como era, llena de vida, la golpeó con fuerza. «Te prometo que encontraré la manera», la alentó Sofía. Pero el retumbar de las sombras le recordaba que el tiempo se le escurría entre los dedos. Teniendo que decidir entre permanecer ahí y dejar que la penumbra devorara la esperanza, la mujer tomó aire profundamente. Entonces, una leve luz brilló de nuevo, llevándola hacia un rincón del refugio. Una puerta. Sin pensar, corrió hacia ella, sintiendo como la sombra se desesperaba por alcanzarla. «No. No dejes que te atrape», resonó la advertencia de la voz atrapada en la esfera. A cada paso que daba, el suelo vibraba, y las risas siniestras se mezclaban con un llanto lastimero, como si el refugio mismo suplicara ser liberado de aquellas almas. Cuando alcanzó la puerta, tocó la superficie y sintió un frío helado que atravesó su mano. Al instante, vislumbró imágenes distorsionadas de su vida pasándole por la mente, momentos felices, decisiones equivocadas, recuerdos que se desvanecían en la oscuridad. La sombra la envolvió, susurros y risas se convertían en un canto, una melodía hipnótica destinada a consumirla. Pero Sofía apretó la esfera y con la última gota de coraje, gritó: «Yo no tengo miedo. Ana, te encontraré». Con esa declaración, empujó la puerta con todas sus fuerzas, y al atravesarla, se produjo una explosión de luz. El refugio crujió, y la sombra chilló. Sin embargo, en el instante en que cruzó el umbral, se encontró no en un nuevo espacio, sino en un océano de recuerdos que la inundaron con una claridad aterradora. Alrededor de ella se alzaban pares de ojos perdidos, miradas llenas de dolor, almas atrapadas que esperaban ser liberadas. Sofía supo entonces que el refugio no era solo un lugar físico, era una prisión del pasado, un espacio dual donde el arrepentimiento y el miedo convergían. ¿Qué se espera de mí?», balbuceó, girando sobre sí misma, las caras familiares comenzando a tomar forma, y en medio de ellos, una camiseta conocida. La niña. Cuando su mirada se detuvo, el rostro de Ana apareció entre las sombras, y con él, la verdad oscura que había estado ocultando. Todo su mundo se volvió inestable, a la vez lleno de promesas y temores. «¿Qué harás ahora?». La esfera comenzó a vibrar violentamente en su mano, y antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, quedó envuelta una vez más en la oscuridad. La puerta se cerró tras ella, aislándola de cualquier escape. Mientras la sombra se acercaba, una sola pregunta retumbó en la mente de Sofía: «¿Estás lista para pagar el precio de la verdad?». La risa conocida resonó otra vez, y en ese momento, Sofía comprendió que la única forma de escapar de este refugio sería enfrentando lo peor de sí misma. Pero en la penumbra, una nueva amenaza emergía, algo más antiguo y oscuro que las sombras. El miedo a lo desconocido palpita en el aire. ¿Sería esta la última decisión que tomaría? ¿O había algo más horripilante esperando en la oscuridad? Sofía se sintió caer, no en el sentido físico, sino en un abismo emocional que la absorbía. La oscuridad a su alrededor pulsaba, como un corazón latiendo en la penumbra, resonando con sus propios temores. Pagar el precio de la verdad, se repetía, cada palabra un latigazo en su mente. Las figuras espectrales en su entorno comenzaron a hablar, fragmentos de conversaciones que se entrelazaban en un susurro incesante. «No mires atrás, no puedes permitirte recordar». La voz de Ana se volvió más clara, y el dolor de su ausencia la atravesó como una espada. «Mamá, no te vayas». Desesperada, Sofía se arrodilló, con la esfera temblando en su mano, como si la vida de su hija dependiera de ello. Las caras de los perdidos la rodeaban, torcidas en grimaces de pena y rencor. Eran los ecos de sus decisiones. Las sombras cobraban vida a su alrededor, lanzándose hacia ella, como manos heladas buscando atraparla. «Dejen de atormentarme», gritó, su voz quebrándose en el último instante. Pero sus palabras fueron devoradas por el retumbar de la oscuridad. La esfera, ahora caliente como el hierro, comenzó a vibrar más intensamente, resonando con su creciente angustia. «¿Qué quieres de mí?», imploró, no solo a las sombras, sino a su propio corazón, y de la negrura surgió una forma. Una figura familiar, pero desplazada, escalofriante. Era Ana, con un rostro de tristeza extrema. Se movía lentamente hacia ella, como si cada paso costara una eternidad. «Mamá, cada decisión tiene consecuencias». Los recuerdos empezaron a fluir, imágenes de feliz infancia,
risas junto a la hoguera, el aroma del chocolate caliente. Pero a medida que las memorias se deslizaban, también aparecían momentos oscuros, gritos, discusiones, una pérdida irrevocable. Todo ello se retorcía en su mente, un torrente de culpa. No. No fui yo, gritó Sofía, sacudiendo la cabeza, pero las sombras señalaron su verdad. La esfera había comenzado a brillar débilmente a pesar de su agitación, y las almas perdidas de aquel refugio empezaron a moverse alrededor, como una tormenta. Cada vida que tocaste, murmuró una voz apagada, cada decisión que tomaste, construyó este lugar. Sofía se sintió débil al enfrentar el peso de sus acciones, una carga que jamás debería haber soportado. Las figuras se acercaron, la miraban con ojos de condena, mientras otra sombra emergía detrás de Ana. El miedo es un ciclo, dijo la sombra susurrante, alimenta su dolor, y solo tú puedes romperlo. Escoge el camino correcto, Sofía. ¿Qué camino?, preguntó, absorbiendo cada parpadeo del espectáculo que se desplegaba ante ella. Ana extendió la mano, pero ahora había una distancia irremediable entre ellas. El precio. Ya lo sabes, Sofía sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, como un terreno inestable que podría desmoronarse en cualquier momento. Sus latidos resonaban con ferocidad, cada uno un recordatorio de que estaba viva, a pesar del horror que la rodeaba. La esfera, entre sus dedos, iluminó el espacio, como si estuviese conectada a su propio alma. Quiero enfrentar estos miedos, exclamó, la voz firme, resonando en las corazas de la oscuridad. Las almas se congelaron a su alrededor, una pausa tensa donde incluso el aire parecía dudar. De repente, el suelo cedió, y Sofía cayó, no a un abismo, sino hacia una profundización en sus propios recuerdos. Cada imagen, cada alegato, la hundía más, llevándola a los momentos donde había perdido el control, las decisiones que había evitado. Cuando aterrizó, se encontró en un recuerdo vívido. Estaba en su propia casa, el día que todo cambió, justo antes de perder a Ana. La risa de su hija era clara y viva, pero en el fondo, sentía el nudo que había ignorado por tanto tiempo. ¿Ruptura o redención?, resonó una voz en esa oscuridad, mientras el eco de risas infantiles se desvanecía con el miedo inminente que la invadía. Sofía se dio cuenta que debía decidir entre enfrentar su pasado o dejar que la oscuridad se lo llevara todo de una vez. El tiempo se detuvo, y en esa escena eterna, Sofía supo que no era solo su vida lo que estaba en juego. ¿Estás dispuesta a cambiarlo todo?, susurró la sombra, esperando su respuesta en un suspense que vibraba en el aire. La decisión pesaba en sus hombros como un horizonte manchado de nubes negras, pero, incluso cuando pensó haber logrado un camino, entendió que algo más estaba al acecho, esperándola con impaciencia. ¿Qué más tendría que enfrentar en esta batalla con su propio corazón? La respuesta se acercaba, pero con ella, el horror de una verdad aún más siniestra. Esto recién comenzaba. Sofía se encontró en pie, en la cocina de su casa, un lugar que antaño vibraba con risas y juegos infantiles. Todo parecía tan real, las paredes brillaban con una luz cálida, y el aroma del chocolate caliente la envolvía. Pero algo en el aire estaba mal, era un susurro helado que se colaba entre las rendijas de la felicidad que recordaba. La risa de Ana sonaba de fondo, pero algo la detenía, como si un hilo oscuro atara sus pies al suelo. ¿Por qué no estás aquí, mamá? La voz de Ana retumbaba en su mente, cada palabra un martillo en su corazón. Sofía dio un paso hacia adelante, pero el suelo parecía moverse bajo ella, como si el pasado intentara engullirla una vez más. Ruptura o redención, se repetía en su cabeza, volviendo a cada rincón oscuro que había tratado de olvidar. Su mirada se centró en el viejo reloj que adornaba la pared. Las manecillas no se movían, pero ella podía sentir cómo el tiempo se había detenido. A la espera de su decisión. A su alrededor, figuras familiares comenzaron a aparecer, cada una con expresiones distantes. Eran fantasmas de momentos que había deseado borrar. Sofía, nunca debiste irte, no lo olvides. Las voces se entrelazaban en un coro de lamentos que amenazaba con desbordarse. La esfera brilló en su mano, como un faro en la tormenta de sus recuerdos. Desde lo más profundo de su ser, sintió una oleada de desesperación. ¿Qué quieren de mí?, gritó, su voz resonando en la habitación que antes había sido su refugio. Los rostros se torcieron, mostrando un dolor que iba más allá de lo físico. Cada elección tiene un precio, murmuró una sombra en un rincón. Sofía giró y se encontró con la figura de su difunto padre. Sus ojos estaban vacíos, pero había un brillo de advertencia.
No puedes escapar de tu verdad. Sin pensarlo, corrió hacia la entrada, empujando la puerta, pero ésta parecía cerrarse sobre ella. A su alrededor, las sombras comenzaron a distorsionarse, creando un laberinto que la rodeaba. No hay salida, decía una voz cruel, extendiendo su oscuridad hacia ella. En ese momento, el rostro de Ana apareció nuevamente, su tristeza transformada en ira. «Mamá, ¿por qué me dejaste?» La imagen era dolorosa, un eco desgarrador que congeló su sangre. La esfera en su mano comenzó a vibrar con tal intensidad que la obligó a caer de rodillas. Las visiones de su hija la saturaban, llenándola de dolor, pero también de un tenue hilo de esperanza. ¿Podía cambiar algo? ¿Sería capaz de confrontar los fantasmas que la atormentaban? Justo cuando la desesperanza parecía consumirla, una fragmentación de luz emergió de la esfera, iluminando la cocina como si fuese un nuevo amanecer. Sofía sintió que sus lágrimas caían, cada una era una rendija abierta a un nuevo camino. De pronto, la visión la llevó a un rincón que había olvidado, el día de la discusión final. Ruidos, gritos y el sonido de un portazo reverberaron en su mente. Sofía vio su propio reflejo en el espejo. Era una sombra de sí misma, debilitada por el arrepentimiento. Si quieres redención, enfrenta tu miedo, ordenó la voz sombría de entonces, aunque su corazón palpitaba con fuerza y sus manos temblaban, supo que debía abrir la puerta de la verdad. Con un grito liberador, chocó la esfera contra el suelo. Estalló en un torbellino de luz y sombras, y la cocina se transformó en un paisaje desolador, un terreno baldío donde sus decisiones y sus culpas vagueaban. «Aquí está tu verdad, Sofía. Enfréntala», rugió la sombra, casi burlona, mientras el frío atravesaba su piel. De repente, las sombras se lanzaron hacia ella, un remolino de figuras queriendo atraparla. Cada una representaba un viejo temor, una traición, una pérdida. Las risas de Ana, ahora distorsionadas, reverberaban a través de sus oídos. Sofía se sentó en el suelo, apretando el polvo entre sus manos, con el polvo de su vida volando a su alrededor. «Estoy lista a cualquier costo», susurró, mientras la oscuridad se cerraba sobre ella con un rugido ensordecedor, y la luz titilaba en el horizonte, una promesa de redención. Pero en ese instante de claridad, se dio cuenta de una verdad aterradora: la oscuridad nunca se iría. Era parte de ella, entrelazada en su ser. Y lo peor estaba por venir. Las sombras comenzaron a reír, una risa helada que llenó el aire. «¿Estás lista para descubrir lo que realmente perdiste, Sofía?» Una nueva revelación se dibujaba en el horizonte, algo que desvelaría cada rincón de su alma. ¿Sería capaz de soportar el peso de la verdad que le esperaba al final del camino? El eco de la risa fría resonó en los rincones oscuros de la mente de Sofía, mientras la negrura la envolvía. Parecía que las sombras se contorsionaban, como serpientes, buscando una rendija por donde entrar, un hueco que devorara su esencia. A medida que el aliento se le tornaba pesado y el circo de recuerdos la estrujaba, destellos de su pasado surgieron con brutalidad. «¿Qué hay de tu madre, Sofía? ¿Qué has hecho por ella?», susurraban las sombras. La imagen de Ana seguía ahí, su rostro distorsionado en una mueca de rabia y tristeza. Sofía se encogió, el frío de su propia culpa palpando su piel, desgarrando cada fibra de su ser. «¡Silencio!», gritó. Era un grito que buscaba tener poder, un grito que saturaba el aire y reverberaba en la oscuridad, pero solo logró despertar a más fantasmas. Figuras conocidas emergieron, amigos, familiares, todos ellos entrañaban una historia conectada, una historia que ella había tratado de sepultar bajo capas de olvido. «Siempre te hemos achicado, Sofía». El espejo nunca perdona. El paisaje se transformó nuevamente, y una habitación oscura apareció. Era un lugar que podría haber recorrido en sueños, pero esos sueños estaban envueltos en pesadillas. En el centro, una mesa de madera desgastada, rodeada de sillas desvencijadas. Sobre la mesa, una carta amarillenta, el emblema de la familia grabado en un rincón. Su corazón se aceleró al reconocerla. El último mensaje de su madre, uno que jamás tuvo el valor de abrir. «Es este el momento de renacer», pensó Sofía, avanzando con un paso inseguro hacia la carta, las sombras a su espalda burlándose de su indecisión. Cuando estuvo a un paso de la mesa, de pronto la habitación comenzó a colapsar. Las paredes se encogieron a su alrededor, como si quisieran aplastarla. «No. Cuando solo quería irme, ahora estoy atrapada aquí»,
lloró con un temblor desesperado. Entonces, la esfera que había estallado en luz parecía ahora palpitar con un nuevo poder, emanando un calor en el aire helado. Sofía la levantó, su corazón palpitaba con la posibilidad de redención, de liberar los secretos que la ataban. Pero había un precio a pagar. La luz intermitente mostraba fragmentos de recuerdos rotos, el día en que dejó la casa, la discusión con su madre, esa última mirada. ¿Por qué me dejaste? Escuchó otra vez la voz de Ana, esta vez con un eco de desolación que amenazaba con desgastarla. Tú también hiciste tu elección, estás equivocada. Gritó, pero la habitación estaba llena de murmullos que la condenaban. Cada palabra era un clavo en un ataúd de arrepentimiento y culpa. Sofía sabía que no podía perderse en la infinita noche. Las sombras se movían rápido, como un enjambre oscuro. Se acercaban, cada vez más. Con una determinación recién descubierta, Sofía destrozó la carta de su madre, dejando que el papel se desintegrara entre sus dedos y desapareciera en un viento oscuro. No estoy lista para ser víctima. No más. La luz de la esfera encajó en la oscuridad, y por un instante, todo se congeló. Todos los rostros se unieron en un grito que desbordaba su dolor, un grito que resonó como una bofetada, pero cuando la luz se disipó, las sombras no se desvanecieron. Al contrario, se multiplicaron. Un murmullo creciente llenó el aire, no eran solo lamentos esta vez, sino manifestaciones de su propio miedo. ¿Te has liberado?, retumbaron. ¿O solo has canalizado tu condena? De pronto, Sofía se sintió en medio de un ciclo eterno, el eco de su propia desdicha repitiéndose infinitamente. La pregunta la atacó: ¿quieres volver a convertirte en la madre que dejas atrás, o enfrentar lo que has perdido? Las sombras se comenzaron a acercar cada vez más, y mientras su esencia se adentraba en el torbellino de la verdad, supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Un grito ahogado surgió en su garganta: ¿no? No puedo enfrentar esto sola. Y entonces, en el fondo de la oscuridad, una figura emergió, y Sofía no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, esa luz no era más que otra trampa. ¿Y si esa figura era la última verdad que debía abordar? El caos se intensificó. La habitación pareció vibrar, y el aire se tornó espeso con una tensión palpable. ¿Quién se acercaba a ella? ¿En verdad era una salvación o una condenación más profunda? Una sombra oscura se destacó, sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Todo lo que Sofía había temido regresaba. En ese instante, entendió que la verdadera elección estaba por hacerse, y el tiempo era escaso. «Prepárate, Sofía», murmuró la sombra con voz acerada. «Lo peor está a punto de revelarse». La sombra avanzó hacia Sofía con una agilidad desconcertante, sus ojos resplandecían como dos faros en una tempestad. El aire se volvió denso, cargado de un olor a humedad y algo más, un hedor que la hacía recordar las cañerías obstruidas de su antigua casa, un rastro del pasado que no podía escapar. «¿Qué eres tú?», preguntó Sofía, su voz temblorosa casi se ahoga en los ecos de sus propios miedos. La figura se detuvo apenas a unos pasos, y en un susurro que parecía presagiar desgracias, respondió: «Soy quien guarda tus secretos. Las verdades ocultas que has dejado atrás». Un escalofrío recorrió su espalda. «No tengo secretos», se defendió, aunque su mente la contradecía. La sombra sonrió, una expresión retorcida que transformó su rostro en una máscara de burla. «¿Eso crees? Pero el silencio al final tiene un precio». La habitación comenzó a retumbar, cada palabra parecía provocar una reverberación en las paredes que amenazaba con desmoronarlas. «¿Estás lista para escuchar la historia que olvidaste?». Sofía sintió que su corazón se frenaba. Recordó aquellas noches, las pesadillas que la habían acechado desde niña. Vidas truncadas, sueños ahogados en llanto. Su madre, todas esas promesas de un futuro que jamás llegó. Pero en lo más profundo, un nuevo miedo nació, el temor a que la visión de lo que había olvidado fuera más aterradora que cualquier sombra. La figura levantó una mano, y de inmediato, un destello atravesó el aire, proyectando un recuerdo. Sofía vio su infancia, una imagen distorsionada, en un jardín marchito, un columpio balanceándose solo. En el columpio, una niña. ¿Ella? La risita infantil contrastaba con el rostro de su madre al fondo, la desesperación en su mirada era palpable. «No», murmuró, un hilo de angustia asomándose. «Debo olvidar. No quiero recordar».
La sombra replicó con una risa gutural. La negación no puede protegerte. Acéptalo, Sofía. El pasado no puede ser enterrado tan fácilmente. Mientras las imágenes se desvanecían, otras surgieron. Vio a sus amigos, aquellos que la abandonaron al enterarse de su verdad. La burla, las miradas de compasión y desprecio, esa soledad que la había consumido. Todas las decisiones la llevaron hasta este instante, y ahí estaba, otra vez enfrentándose a su fragilidad. La habitación comenzó a retorcerse, las sombras bailaban como locas, alimentándose de su angustia. Esto es solo el comienzo, resonó la voz de la sombra. Cada paso que diste la llevó a ella, a ese grito que aún resuena en ti. ¿No quieres escucharlo? ¿Basta? Gritó Sofía, el aire salía de su pecho como una exclamación de desesperación. Pero la figura no se inmutó. Tienes que enfrentar la verdad antes de liberarte. Tu madre no fue la única que perdió algo ese día. Sofía se sintió atrapada en un laberinto de confusión, las sombras se aproximaban, cada vez más cercanas. El murmullo de sus pensamientos se convirtió en un coro ensordecedor. ¿Qué hice? Se preguntó, ignorando el sudor frío que le empapaba la frente. De pronto, un destello agudo iluminó la habitación, y la figura se transformó en una imagen fantasmagórica de su madre. Eres parte de esta historia, Sofía. Mi historia, dijo Ana, su mirada penetrante buscaba la conexión perdida. No puedes escapar de lo que eres. Las sombras se arremolinaron alrededor de Sofía, susurrándole en una lengua desconocida, alimentándose de su conflicto interno. Sofía sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Pero, ¿qué elección podría salvarla de su propia oscuridad? ¿Qué pasará si elijo enfrentarme a todo esto? Preguntó con voz entrecortada, mientras la presión aumentaba. La figura emitió una risa fría. Enfrentar significa vivir, y vivir puede doler más que la muerte. El precio será alto, pero ¿qué es lo que realmente estás dispuesta a perder? Las sombras trepidaron al unísono y Sofía sintió que el tiempo se detuvo. Era un instante crucial. La figura aguardaba, un abismo palpable entre ellas. Sofía estaba a punto de dar el paso que cambiaría todo. ¿Estás lista, Sofía? Recuerda, la verdad duele, pero te hará más fuerte. Y así, mientras el caos giraba a su alrededor, un dilema se plantó por completo en su corazón, con cada latido resonando como un tambor. ¿Elegiría la verdad o la eterna oscuridad? La habitación se llenó de un silencio pesado, y en esa quietud, el verdadero terror se desató en su interior. Una decisión tenía que hacerse, y ella aún no sabía si podía soportar el costo de la redención. El aire se tornó más denso y doloroso, y las sombras, al unísono, aguardaban su elección. Sofía estaba en medio de un vaivén emocional, atrapada entre el deseo de encontrar la verdad y el horror de lo que esa verdad podría significar. El eco de su infancia resonaba en su mente con cada latido de su corazón. La figura de su madre, aún presente, estaba llena de dolor y perdón, un reflejo de todos los errores y decisiones que había tomado. ¿Por qué no me dejaste ir? Le gritó a la sombra de su madre, que se convirtió en un espejo de su propia angustia. ¿Por qué te dejé ir? Replicó la sombra con la voz de su madre, envolviendo a Sofía en un manto de recuerdos. Porque no sabías lo que era perder para siempre. Ahora, debes enfrentarlo. Con cada palabra, la sombra pulsaba, y la habitación parecía respirar, como si la casa misma estuviera alerta. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando, burlándose de su vulnerabilidad. Sofía sintió que el aire se cerraba a su alrededor, como una serpiente constrictora. Pero al mismo tiempo, en lo más profundo de su ser, una chispa de valentía se encendía. Aquel era su momento, el instante en que debía enfrentar lo que había estado evitando durante años. «Basta», y gritó. «Estoy aquí para enfrentar mi verdad. No me esconderé más de mis miedos». La esfera en su mano vibró intensamente, liberando una luz brillante que iluminó la penumbra. Sofía sintió que el poder de sus recuerdos, tanto los buenos como los malos, se acumulaba en un torrente de energía. La figura de su madre tembló, y una expresión nueva apareció en su rostro: aceptación. Así es, Sofía. Tu elección puede liberar no solo a ti, sino a todas las almas atrapadas aquí. Al aceptar tu historia, les das la oportunidad de ser escuchadas. La sombra ahora parecía menos amenazante, más un reflejo de sus propias dudas. Entonces, escúchame, dijo Sofía,
consciente de que el tiempo se agotaba y que el verdadero terror se encontraba en la negación. Lo acepto todo. Mi culpa, mi dolor, mis miedos. Estoy lista para enfrentar lo que he hecho. En ese momento, un silencio profundo llenó el aire. Las sombras se detuvieron, y algo en el ambiente cambió. Las almas que la rodeaban comenzaron a manifestarse, flotando entre la realidad y el recuerdo. Sofía reconoció sus rostros, eran la multitud de vidas que había tocado, vidas que había ignorado en su búsqueda de salvación. Perdón, susurró, su voz temblando, perdónenme por no haberles dado voz. Con el poder de su propia voz, dejó que las lágrimas cayeran, llevando consigo el peso de años de sufrimiento. La esfera brilló aún más, su luz se hizo un río de esperanza, fluyendo entre las sombras como una promesa de redención. Las almas comenzaron a sonreír, dejando que el odio y el dolor se desvanecieran. Sofía, gracias, resonó un eco, y cada sombra parecía desvanecerse en un suspiro de alivio. Las sombras que una vez la habían atormentado ahora se transformaban, convirtiéndose en luces danzantes que se unían en un torbellino de liberación. Con cada lágrima, Sofía sintió que los nudos en su pecho se deshacían. La tristeza se convertía en compasión, y la oscuridad que la rodeaba se iluminaba con colores vibrantes. Ahora es tu tiempo, dijo, alzando la mirada hacia el horizonte que se abría ante ella, un camino de luz que se extendía más allá de las sombras. Adelante, Sofía, se escuchó. Y en ese instante, comprendió que no había que tener miedo del pasado. Se despojó del yugo del arrepentimiento, se sentía más ligera, aún con las cicatrices, pero ahora más fuerte. El refugio comenzó a desvanecerse, no como una prisión, sino como un canto de despedida, un eco de lo que había aprendido. Sofía tomó un paso hacia adelante, dejando atrás las sombras y llevándose consigo el amor y el perdón. Al cruzar el umbral de luz, sintió una paz que nunca había experimentado. Regresó a su hogar. Miró la habitación de Ana, abierta, radiante, sin vestigios del terror que había allí. La risa de su hija resonaba en sus oídos, y con cada paso que daba, sentía que la oscuridad perdía su poder. «Oh, Ana», susurró, abrazando la puerta de su habitación. «Nunca más dejaré que el miedo me controle». La puerta se cerró lentamente detrás de ella, dejando el pasado donde pertenecía. Sofía miró al frente, al futuro que ahora era suyo para abrazar con una sonrisa. Sabía que junto a Ana, enfrentarían cualquier sombra que se atravesara en su camino. Era hora de vivir con valentía, abrazando la vida con todo lo que significaba, y así, el refugio se convirtió en un recuerdo lejano, una historia de lucha y superación. Sofía entendió que los verdaderos refugios no son aquellos que acogen sombras, sino el amor, la esperanza y la verdad que se encuentran en nuestros corazones resueltos. Compartan su historia, alienten la verdad y no teman mirar hacia atrás, porque a veces, lo más oscuro es solo el preludio de la luz que brilla con más fuerza ahora. Necesitas suscribirte al canal inmediatamente. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido increíble. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensan y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo.